Primero rechazamos, lo hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado. Toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatir, atender desde las víctimas hasta prevenir y combatir este delito de principalmente, aunque no solo, la delincuencia organizada, pero no es desaparición forzada perpetrada desde el Estado. Entonces se mandó una nota diplomática para mostrar nuestra inconformidad y en todo caso se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México, porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo. Y por supuesto, está trabajando la Fiscalía. Y lo voy a repetir una vez más. Lo que nosotros le hemos pedido a la Fiscalía, y la Fiscalía en su autonomía lo está desarrollando, es la verdad. Y se está trabajando permanentemente, para que no haya impunidad en cualquiera de estos casos. ¿Hay cuántas detenciones? Pero ahora de este caso en particular que comentó ahora, las detenciones, 18 detenciones, entre ellos la detención pues del principal generador de este acto delictivo. Y llevamos un poquito más de 15 días de que pudimos tomar ya posesión de ese inmueble. A partir de ese momento creo que se ha tenido un avance sustancial. En primer lugar, tenemos 15 detenidos que ya estaban por otros delitos vinculados con delincuencia organizada. Al jefe de esa unidad, el Gabinete de Seguridad lo detuvo aquí en la Ciudad de México y con base en esa información y con la información de dos personas, una en Zacatecas y otra en Jalisco, logramos establecer con toda precisión que ese era un centro de reclutamiento, de operaciones y de capacitación. Creo que hay una buena cantidad de información que vamos a tener en el curso de esta y la próxima semana y yo quisiera ver la posibilidad de poderlos convocar a ustedes para poderles dar no solamente la información, sino la documentación al respecto. En tanto ocurre esta convocatoria de usted, Sí, ¿habrá algún avance también en el análisis de los restos que se encontraron en este lugar? Me refiero tanto a la ropa, zapatos, artículos y si hubo restos ya que pudieran servir para algún tipo de identificación de persona. El avance es muy adelantado. Nosotros tenemos ya en este momento la ubicación. Primero mandamos a hacer una prueba de la tierra, los materiales pétreos y los materiales de construcción de todo el inmueble para determinar si había habido ahí una huella suficiente para una acción de cremación. No la encontramos. Para nosotros eso no es suficiente. Le hemos pedido a los laboratorios de la Universidad Nacional que sean los que ratifiquen o rectifiquen esta información y es la que yo voy a compartir con ustedes. No hay plazo para esta entrega de resultados. No, tiene que ser inmediato. Ok, muchísimas gracias. Este es un asunto de diario y además los gabinetes de seguridad, desde el Gabinete de Seguridad Central hasta los gabinetes de seguridad estatales. Los gobernadores pues también participan de manera muy importante. Ahora, a ver si ponen las gráficas que puso el secretario de disminución o Marcela por los estados. Fíjense, Guanajuato, yo dije aquí en octubre, si le buscan por ahí en una mañanera, que se tenía que poner orden en Guanajuato, que íbamos a poner orden en Guanajuato. Falta todavía bastante, pero Guanajuato en las últimas 3 semanas, a partir de detenciones diversas de diversos grupos, generadores de violencia en distintos lugares del país que operaban en Guanajuato, hay una reducción del 48% del 18 de marzo a la fecha. ¿Es suficiente? No, hay que seguir trabajando.
pero es una disminución muy significativa que corresponde a detenciones que se hicieron. ¿Cómo se lograron esas detenciones? Pues es el trabajo de inteligencia e investigación que se realiza. Y además, pues el evitar que jóvenes entren a grupos delictivos con el trabajo de atención a las causas. Entonces, el resultado, por ejemplo, de Guerrero, a ver si está. Este es de octubre a la fecha. Todavía tenemos que seguir trabajando en Guerrero, pero hay una disminución de los homicidios. Entonces, esto se logra con una estrategia nacional. Hay por ahí quien dice que nosotros simulamos o tenemos una estrategia similar a la que tenía Calderón. Zafo, nada que ver, porque Calderón declaró la guerra, nosotros construimos la paz. Calderón hacía ejecuciones extrajudiciales vinculadas con agencias extranjeras. Nosotros no, nosotros cumplimos la ley. Se hacen carpetas de investigación y detenciones. Entonces se hablaba de que no importa que hubiera daños colaterales, nosotros protegemos al pueblo de México. Es una visión completamente distinta y es una estrategia integral. Ahora pues hay más colaboración, más coordinación, quizá que cuando el presidente López Obrador, y hay esta área de inteligencia e investigación que nosotros creamos vinculada con el Centro Nacional de Inteligencia, que permite coadyuvar con las fiscalías para las detenciones. Entonces son los dos brazos que yo siempre he hablado, la atención a las causas y cero impunidad, las dos que se juntan para lograr estos resultados. Ahora, hay que seguir trabajando todos los días. En los primeros 6 meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han obtenido los siguientes resultados. Han sido detenidas 17.258 personas por delitos de alto impacto, lo que nos ha permitido desarticular redes criminales. Asimismo, se han asegurado más de 140 toneladas de droga, incluyendo cerca de 1,5 toneladas y más de 2 millones de pastillas de fentanilo, evitando que estas sustancias afecten la salud de miles de jóvenes. También se han sacado de las calles más de 9,000 armas de fuego. Para combatir la producción de drogas, en 17 estados de la República se han desmantelado más de 750 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. Estos laboratorios destruidos son pérdidas millonarias para las organizaciones criminales y se evita que millones de dosis sean consumidas. En estos primeros 6 meses, en Guerrero hemos incrementado las operaciones con el objetivo de detener a generadores de violencia y disminuir los delitos como el homicidio. Por ejemplo, se homologó el modelo de operación en 4 sectores, 146 cuadrantes, en 252 colonias de Acapulco, donde se realizaron patrullajes y filtros de seguridad en puntos de alta incidencia delictiva. Se establecieron puestos de control, se incorporaron lectores de placa y se instalaron arcos detectores en accesos carreteros. La participación de la ciudadanía ha sido clave para detener a principales generadores de violencia o extorsionadores que afectaban la tranquilidad de familias y comerciantes. Como resultado de estas acciones, en estos 6 meses el homicidio en Guerrero ha tenido una disminución del 46%. En el estado de Guanajuato, para atender la incidencia de homicidios y hechos violentos, se realizó un reforzamiento, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, de los elementos del Gabinete de Seguridad en el estado. A pesar de haber tenido un incremento en los homicidios durante los primeros meses de gobierno, tras las recientes detenciones realizadas por parte del Ejército, la Marina, Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, en las últimas 3 semanas se registró una disminución del 48% en el delito de homicidio doloso. Como ejemplo de estas detenciones, resaltamos 2 órdenes de aprehensión en contra de 2 personas que privaron de la vida a 2 custodios y dejó uno más herido. Esto fue en León, Guanajuato. En el estado de Querétaro fue detenido Leonel N., alias El Gordo de Zempoala, identificado como jefe de plaza de cártel de Santa Rosa de Lima y generador de violencia en la zona Laja Bajío. En Dolores Hidalgo fue
fue detenido Cristian Alejandro N., quien era jefe de una célula de sicarios para el cártel de Santa Rosa de Lima. Además, es considerado generador de violencia en la entidad y responsable de la distribución de droga. Quiero resaltar la operación simultánea de 6 acciones en conjunto en los estados de Querétaro, Guanajuato y Yucatán, por parte de Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional. Fueron detenidos 9 integrantes de un grupo delictivo vinculado con delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburo, venta de droga, ataques armados y principalmente homicidios en Guanajuato. Entre ellos, también el ocurrido en Querétaro, en el bar Los Cantaritos, donde perdieron la vida 10 personas. Entre los detenidos se encuentra José Francisco N., alias Alfa 1, identificado como líder de la célula conocida como Los Escorpiones, vinculada al cártel de Santa Rosa de Lima. En León, Guanajuato, fueron detenidas 4 personas más de una célula denominada Los Durango, vinculada al cártel de Pacífico. La presidenta Claudia Sheinbaum también ordenó un reforzamiento en el estado de Tabasco. Es por esto que a partir del 15 de febrero de este año, Defensa, Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aumentaron de manera significativa su estado de fuerza y se implementó un operativo estratégico y permanente con las autoridades estatales. Este despliegue permitió el reforzamiento de la presencia institucional y la captura de objetivos prioritarios vinculados a la violencia en la entidad. Con el trabajo realizado por el Gabinete de Seguridad desde el 15 de febrero a la fecha, se ha registrado una reducción del 42% en homicidios dolosos, lo que ha representado una mejora en la seguridad en el estado de Tabasco. Entre los detenidos relevantes, el 9 de marzo en el municipio Centro, en Tabasco, fue detenido Rodolfo N., alias El Cubano, señalado como el responsable del ataque a un bar ocurrido el pasado 24 de noviembre, donde lamentablemente 6 personas perdieron la vida y otras 10 resultaron heridas. El 27 de marzo se detuvo a Francisco Javier, alias El Guasón, quien mantenía control de la venta y distribución de droga y era responsable de extorsión a comerciantes, así como de agresiones a grupos rivales. En seguimiento a esta detención, el 29 de marzo en Cárdenas, Tabasco, se cumplimentaron 2 órdenes de aprehensión más en contra de Jorge Luis N., alias El Chelo, y Edson Aldair, alias Zavala, quienes también formaban parte de la barredora y participaban en estos hechos delictivos. Destaca también la detención de Adrián N., alias La Geisha, el pasado 3 de abril. Esta persona se fugó de prisión en el 2023 y está vinculado con delitos de alto impacto como extorsión, secuestro, homicidio y ataque a autoridades locales. Además, tiene una orden de aprehensión por secuestro. Cabe señalar que después de esta detención hubo vehículos incendiados provocados por integrantes de su organización criminal, misma situación que fue controlada por las autoridades. En Frontera Norte, como parte del operativo, implementado desde el 5 de febrero, se han realizado más de 2,000 detenciones. Se han asegurado cerca de 2,000 armas de fuego, más de 300,000 cartuchos y cerca de 10,000 cargadores de diversos calibres, más de 26 toneladas de droga, entre ellas más de 1 millón de pastillas de fentanilo. Las labores realizadas en los estados fronterizos permitieron también que en Baja California, entre septiembre del 2024 y marzo del 2025, el homicidio doloso disminuyera en 31%. En esta entidad, en el puente internacional El Chaparral, detuvieron a Scott Harvey, de nacionalidad estadounidense, el cual pretendía introducir al territorio nacional en el interior de un vehículo armas de fuego, largas, cortas, cartuchos, cerca de 3,000 cartuchos cargadores y 3 miras telescópicas. En Sinaloa, derivado de una pugna entre grupos rivales, en octubre del 2024 se incrementó el número de homicidios dolosos. Sin embargo, resultado del reforzamiento a la seguridad en el Estado, este delito de homicidio ha tenido una disminución del 25% a la fecha. En Sinaloa, continúa el reforzamiento permanente por las autoridades del Gabinete de Seguridad. Entre las detenciones relevantes se encuentran: en el 14 de noviembre se detuvo a Omar alias El Pelón, operador de Los Chapitos, quien coordinaba agresiones a grupos rivales y operaba en Sinaloa y Sonora. En el mes de diciembre fue detenido Horacio N., hermano de Omar N., operador financiero del Cártel del Pacífico. El 3 de diciembre, en Guasave y Los Mochis, se hizo el aseguramiento histórico de más de 1 tonelada de fentanilo. Dando continuidad a este hecho, el 5 de diciembre fue detenido Adrián N., alias El Gallero, integrante del grupo delictivo Los Beltrán Leiva, relacionado con el aseguramiento de la tonelada de fentanilo. El 28 de diciembre,
en Escuinapa, durante un cateo se detuvo a 5 integrantes de los Chapitos, entre ellos se encontraba Juan Manuel N., jefe de una célula delictiva, a quienes se les aseguraron 3 armas largas, ametralladoras, 2.500 cartuchos, etc. El 19 de febrero se realizó el arresto de José Ángel N., alias El Güerito, operador de los Chapitos, quien se encargaba de la planeación de rutas para la distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina a nivel internacional y contaba con una orden de aprehensión por tráfico y distribución de droga en los Estados Unidos. También el 19 de febrero, el ejército mexicano detuvo a Kevin Alonso, quien era jefe de seguridad, del líder de esta célula criminal. El 24 de marzo, en Culiacán, derivado de trabajos de investigación, se ubicaron 4 inmuebles relacionados a un grupo delictivo. Ahí se detuvo a Jesse Kevin N., también fue detenido Juan Carlos N., relacionado con la agresión a una familia donde 2 menores de edad perdieron la vida en el mes de enero. Estos avances en materia de seguridad reflejan el esfuerzo coordinado del Gabinete de Seguridad y estas acciones continuarán en las distintas entidades federativas. Muchas gracias. Que ya se había consumado, es decir, había llegado ese barco con una declaración fiscal en el sentido de que era un material que no era el que bajaron del barco, y con base en eso nos dieron ya vista a nosotros. De inmediato ya se aseguró el barco, ya se iniciaron las acciones contra las agencias aduanales y contra los funcionarios que hubieran permitido que bajara ese diésel, que ese es el primer informe que tenemos de Pemex. No había en ese momento, porque el barco ya había descargado, ninguna persona que tuviera una responsabilidad directa, pero a todos ya se les inició el procedimiento y el barco está detenido y están también asegurados todos deben de ser muchos litros de diésel que ya los pudimos localizar y que ya están asegurados y están a disposición de Pemex. Insisto, ¿el origen de ese combustible cuál fue? No tenemos todavía la información firme porque toda la documentación aduanal está falseada. Venía por cantidades que no eran, venían por un tipo de combustible que no era, y con esa información falsa, cualquier tipo de dato, hasta que no nos los den todos los servicios internacionales de salida, no lo podemos ratificar. En este momento estamos en eso. Entiendo, por lo que me comentó ahorita, que la tripulación tampoco la tienen localizada, ubicada, ¿o sí la tienen ubicada? ¿La qué? La tripulación del barco. Sí, la tripulación del barco está localizada. La tripulación del barco son fundamentalmente marinos, que son los que operan el barco, pero no son quienes dieron tanto los permisos de entrada como los permisos de salida, y sobre todo no tiene nada que ver con las autoridades aduanales, que fueron las que lo autorizaron.